Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán. Oh, cuán grande es nuestra reunión cuando allá, Señor, en tu mansión contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, tierno diciendo ven. Oh, cuán grande es nuestra reunión cuando allá, Señor, en tu mansión contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grande es nuestra reunión cuando allá, Señor, en tu mansión contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Oh, cuán grata, oh, cuán grata es nuestra reunión cuando allá, Señor, en tu mansión contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Amén. Vamos a cantar un himno más y vamos a entregarle a nuestro hermano Roberto para que él nos pueda compartir el libro de Mateo, que está muy interesante, ¿no, hermanos? Abran su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 13. Estamos estudiando la oración que el Señor nos dejó como modelo, el Padre Nuestro, y hoy día vamos a hablar acerca de estas palabras que dice Mateo 6:13, y no nos metas en tentación, continuando a lo que la anterior semana también hemos visto lo mismo, pero ahora vamos a complementar. ¿Por qué tenemos que pedirle al Señor que no nos meta en tentación? Hemos visto que Dios no puede tentar a nadie, pero sí Dios puede permitir que nosotros pasemos por situaciones tristes, situaciones que nosotros mismos generamos, pero todo con un propósito. Dios permite esas situaciones y tenemos que pedirle al Señor que nos libre de no nos haga caer en esa tentación, porque Dios tiene el control de todo lo que sucede en este mundo, en el mundo donde Él habita y en todas partes. Gloria al Señor. No nos metas en tentación, dice la palabra del Señor. Sabemos que Satanás es como una serpiente astuta que actúa con astucia, es el tentador, y tentación significa engaño. Se lo describe como un león porque por su crueldad, como una serpiente antigua por su astucia, y esta astucia la manifiesta por diversas sutilezas. Hemos visto que una de las primeras sutilezas que utiliza Satanás es que observa el carácter, el ánimo natural de todas las personas, en este caso de los creyentes. Si bien Satanás no puede obligarnos a hacer cosas, no puede entrar en nuestro corazón, pero hermanos, Él ve cuál es nuestro ánimo, cómo nos comportamos, cuál es el carácter natural que tenemos. Él no conoce los corazones, pero puede sentir el pulso, conocer su ánimo y por consecuencia actuar. Así como el agricultor conoce la semilla adecuada para cada terreno, o sea, el sembrador no siembra cualquier semilla. Hay semillas pedregosas, hay semillas arenosas, hay lugares donde existen muchos gusanos, entonces pone una semilla, podríamos decir, modificada para que se pueda
reproducir, en este caso la papa, por ejemplo, podríamos poner. De la misma manera, Satanás conoce el ánimo de las personas y sabe qué tentaciones, sabe qué semillas son más apropiadas para sembrar en este o aquel corazón. Por ejemplo, al ambicioso, ¿con qué lo va a tentar? Con una corona. Al ambicioso lo va a tentar con dinero, con fama. Al optimista lo va a tentar con belleza. Al codicioso, aquella persona que es codiciosa, no lo va a tentar con pobreza, sino con lingotes de oro, dinero fácil, etcétera, etcétera. Entonces Satanás conoce el ánimo y el carácter natural de las personas. La Biblia lo describe como una serpiente antigua por su poder, por su astucia, y esta astucia la utiliza por medio de diferentes sutilezas. Satanás sabe tentar, sabe el momento adecuado para tentar, no tienta en cualquier momento. Es como el pescador que no pesca todo el día. Él tiene horarios para pescar, en las mañanas, en las tardes, incluso las estaciones. Conocen qué estaciones hay más peces en el mar. De la misma manera, Satanás escoge un momento adecuado para hacernos caer. Y el primer momento que utilizas es principalmente cuando los creyentes se convierten, cuando dan sus primeros pasos, tal como cuando Israel salió de Egipto. Inmediatamente, ¿qué hizo Faraón? Lo persiguió para matarlo. O cuando se enteró que Cristo había nacido, ¿qué hizo Satanás? Inmediatamente influenció al rey de entonces, Herodes, y empezó a ordenar a matar a todos los menores, a todos los niños. De la misma manera, el primer momento que elige Satanás para tentar a las personas es cuando nosotros estamos dando nuestros primeros pasos como creyentes. Otro momento que elige Satanás para tentar a los creyentes es cuando estamos ociosos, cuando no estamos haciendo nada. Nosotros por naturaleza no sembramos en tierra estéril, pero Satanás esparce su cimiento en personas que no dan fruto. ¿Qué pasa cuando un cazador está cazando pájaros y ve un pájaro inmóvil, que no vuela, que no se mueve, está estático, está ocioso? Es un blanco fácil para el cazador y lo mata. De esa manera el cazador ha cumplido su objetivo de cazar pájaros. De la misma manera, Satanás, cuando ve creyentes ociosos en el camino del Señor, no hace nada. Es un blanco fácil para tentarlo y de esa manera caer en el pecado más profundamente. Mateo 13:25 nos muestra que la forma en la que tienta a los creyentes es por medio de engaños. Mateo 13:25 dice la palabra de Dios: pero mientras dormían, ¿qué dice? Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mientras estaban descansando, mientras estaban ociosos, ¿qué hizo Satanás? Siembra ideas, siembra pensamientos, nos confunde muchas cosas de Dios y somos presa fácil del tentador de Satanás. Cuando los hombres duermen negligentemente, Satanás siembra su cizaña. En este caso, en este mundo, siembra los engaños, los cuestionamientos que le hacemos a Dios. Por ejemplo, David andaba desocupado cuando tenía que estar peleando junto con su ejército. Se quedó en el palacio, estaba ocioso. ¿Qué hizo Satanás? Le mostró una mujer desnuda y posteriormente, todo el pecado empezó con la mirada. Primero la ociosidad, la mirada, y terminó en un asesinato, en un adulterio, que posteriormente tuvo grandes efectos en la vida de David. Gloria al Señor. Otro momento en el cual Satanás tienta a las personas son cuando sufren carencias extremas. Cuando el Señor había ayunado 40 días, la carencia extrema que tenía era
hambre. ¿Y cuál fue la primera tentación que Satanás, cuál fue con la primera tentación con la cual Satanás tentó al Señor? Le dijo: si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan, porque es justo que necesites comer. Pero estaba tentando al Señor, porque el Señor sabía cuál era la necesidad. No necesitaba convertir el pan en piedra, porque primero, ante todo, es la obediencia a nuestro Padre Celestial. Y vino el tentador, dice Mateo 4:3, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Después le ofreció la gloria del mundo, y de esa manera Satanás tentó cuando el Señor tenía una carencia extrema. De la misma manera, cuando los creyentes tienen carencias extremas, falta de dinero, falta de trabajo, no sé, es cuando Él acude a las vidas y pone ideas que a veces nos inducen al pecado. Entonces debemos de estar alertas, queridos hermanos, y no caer a las tentaciones de nuestro enemigo. Cuando las provisiones escasean, Satanás aparece con alguna tentación y le dice, podríamos decir lo siguiente, pone estas ideas en las mentes de las personas: ¿no irás a pasar hambre antes que robar? Nos dice: extiende tu mano y toma del fruto prohibido. ¿Cuántos hay que en lugar de vivir por fe viven por su argucia y roban el venado a pesar de que pierdan la bendición? Entonces, de esa misma manera, Satanás, cuando existe una carencia extrema, pone ideas maliciosas que nos inducen a pecar. Tenemos que cuidarnos, hermanos, de este gran engañador que engañó a la tercera parte de los ángeles. Imagínense, ¿no nos va a engañar a nosotros? Pues claro que sí. Está como león rugiente, dice, buscando a quién devorar, y elige a estas personas con estas características para meterlos en sus redes. Otro momento en el que Satanás nos tienta es cuando después de que hayamos participado de un medio de gracia, después de haber orado, oído su palabra, haber ayunado, no sé, haber hecho un retiro espiritual, es cuando Satanás viene y también nos tienta, tal como al Señor le tentó. Nosotros pensaríamos que después de orar, ayunar, estamos más fuertes y Satanás no se va a atrever a venir. Pero Satanás, el tentador, viene y nos tienta. ¿Por qué elige ese momento? Pensaríamos que ese momento es el más desfavorable para él. ¿Pero por qué lo hace? Porque la malicia es un espíritu malicioso y esa malicia lo induce a hacerlo. La gracia que recibimos de Dios, el conocimiento, no sé, la fortaleza espiritual que recibimos de Dios, enfurece al enemigo y por esa furia viene y nos tienta. Esta furia le impulsa a tender trampas y lanzar sus dardos contra nosotros. Gloria a Dios. Nos tienta también después de la utilización de un medio de gracia, porque piensa que así nos sentiremos más seguros. Como cuando un soldado después de una batalla se despoja de su armadura, y es cuando viene Satanás y nos tienta, nos hace mucho daño. Tal como hizo David, que tras haber saqueado un pueblo que atacó a David, estos soldados vinieron, se despojaron de su armadura, y es cuando David aprovechó cuando estaban indefensos para destruir esta nación enemiga de Israel. Primera de Samuel 30:17 dice: y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. De la misma manera, cuando nosotros, hermanos, después de utilizar un medio de gracia, nosotros nos sentimos seguros, nos despojamos de la armadura que Dios nos dijo que nos vistamos todos los días, y es cuando utiliza ese momento frágil para tentar a los hijos de Dios. No debemos bajar la guardia después de haber recibido un medio de gracia. No debemos entregarnos a los excesos de la carne. Satanás viene con la tentación y nos derrota, hermanos. Hermanos, Satanás está todo el tiempo queriéndonos hacer caer, y por medio de esa caída
nos aparta del camino del Señor. Su objetivo en las tentaciones, hundirnos en lo más profundo del pecado y separarnos de su camino. Y no descansa, hermanos, ese es su trabajo. A pesar de que él está condenado, él debería estar preocupado de su condenación, no le interesa eso, sino le da rabia, le da envidia de que existan personas que sigan a Dios. Es un espíritu malicioso y es un espíritu muy poderoso. Recuerden que no es un ángel que lideraba en el cielo en un tiempo determinado y engañó, como les dije, a la tercera parte de los ángeles, quienes veían a Dios, le servían a Dios, conocían a Dios. Imagínense nosotros que andamos por fe, no lo hemos visto, pero creemos, más fácil caeremos a sus tentaciones. Otro momento que elige para tentar a los hijos de Dios, Satanás, nos tienta tras haber hecho algún descubrimiento del amor de Dios, cuando hemos encontrado algunas verdades, algunos tesoros de la palabra de Dios, o cuando hemos tenido una experiencia con Dios personal, o hemos pasado algo que Dios quería que pasemos, es cuando Satanás viene después de haber descubierto el amor de Dios y nos persigue, tal como un pirata persigue a un barco que lleva una valiosa carga. Él envidia a las almas que se han saciado del gozo espiritual. ¿Se acuerdan de José, el hijo de Isaac, los dos hermanos? ¿Qué pasó cuando tenía un manto colorido que su papá le había dado? ¿Qué hicieron sus hermanos? Le tuvieron envidia. De la misma manera, cuando nosotros recibimos algún descubrimiento del amor de Dios, de la misma manera Satanás viene por envidia y trata de destruirnos. Después de que David hubo recibido las buenas noticias del perdón de su pecado, después de que Dios le perdonó a David por haber adulterado, matado, ¿qué pasó? Inmediatamente Satanás vino y lo tentó. ¿Cuál fue la tentación? Censó al pueblo de Dios y cayó nuevamente en otra tentación. Otro momento que elige Satanás para tentarnos, nos tienta cuando nos ve en una situación de máxima debilidad, cuando estamos débiles, enfermos, sin trabajo, carentes de alguna necesidad física, espiritual. Es cuando viene y nos mete ideas en nuestra cabeza. Entonces, ¿en qué momento débil nos tienta Satanás? Cuando estamos solos. No es bueno estar solos. Cuando estamos solos, ¿qué pasó con Eva cuando estaba sola? ¿Qué hizo Satanás? Se acercó, le susurró y cometió un pecado que ha tenido consecuencias hasta estos días. Tal como lo hizo con Eva, cuando Adán se encontraba ausente, Eva no se resistió a la tentación, al engaño de Satanás. Satanás en privado, hermanos, administra su veneno cuando no hay nadie para advertir su traición, como el pretendiente astuto que seduce a una jovencita a solas cuando sus padres no están. El objetivo de Satanás no busca nuestro bien, aparentemente dándonos, fama, riqueza, popularidad, nos va a hacer un bien, pero lo único que hace es apartarnos del Señor. Las cosas que vienen del diablo no son nada buenas, siempre son malas, hermanos. Entonces, otro momento en el que nos ataca nuestra máxima debilidad es cuando nosotros estamos a solas, o cuando se acerca la hora de la muerte, cuando estamos a punto de morir, es cuando Satanás viene y nos tienta, nos mete ideas, nos dice que somos unos hipócritas, que todas las pruebas de su fe son aparentes, no tiene piedad ni aún en los últimos momentos de la vida de las personas. De esa manera Satanás tienta en todo momento, y peor aún cuando está en el lecho de su muerte. Se lo describe a Satanás como un león por su crueldad, como una serpiente antigua por su astucia, y manifiesta su astucia por diferentes sutilezas. Y otra sutileza
que utiliza Satanás es que ceba su anzuelo en la religión, utiliza la religión para hacer desviar a muchas personas. A Satanás le conviene tener a uno que dice llamarse creyente en una iglesia falsa, donde no le hablan del arrepentimiento, del perdón de pecados, del amor a Dios, del amor al prójimo, donde no le enseñan la palabra del Señor, más les enseñan cosas de este mundo como riquezas, prosperidad, sanidad, cosas que la carne desea. De esa manera Satanás también utiliza la religión para mantener a estas personas quietas. De esa manera los aparta día a día de Dios. Se disfraza de ángel de luz, puede colgar el letrero de religión encima de lo peor de sus tentaciones. ¿Se acuerdan cómo acudió a Cristo? No dijo Satanás, yo digo. No, a Jesucristo se acercó Satanás, el tentador, con las siguientes palabras: escrito está. Utilizó escritos del Antiguo Testamento, utilizó la palabra del Señor. De la misma manera, no todo el que dice Señor, Señor es hijo de Dios. No todo aquello que se coloca el letrero de religión es una iglesia santa, es una iglesia verdadera. Tengamos cuidado con las trampas, los engaños de nuestro enemigo. Él incita a aceptar cargos más elevados en contra de su conciencia a muchos creyentes, los induce a pensar y decir a muchas personas: tomemos el gobierno para obligar a que las personas sean todos religiosos. El Señor, cuando estaba acá, no vino a tomar el imperio romano. Él podía haberlo hecho, pero no, su propósito era espiritual, su propósito era cambiar los corazones de las personas, donde nace el mal de todo, porque el pecado es el causante de todo mal, y el pecado está en nuestros corazones, no en el sistema político, no en el sistema económico, social. Hermanos, el propósito del Señor es cambiar nuestros corazones, pero Satanás utiliza todo lo contrario, utiliza el lugar donde vivimos para apartarnos del camino del Señor. Y a veces nos pone ideas y nos dice que debemos de tomar el poder en el gobierno para obligar a que todos sean cristianos. El Señor vino a que las personas lo amen por amor, no vino a obligar a que le sigan. El Señor tiene poder para obligarnos a que todos nos sigan. Por este momento puede lanzar un rayo, un terremoto, y todos asustados vayan delante de Dios, pero ese no es su propósito. El propósito es de que las personas reconozcan que son pecadoras, decidan seguirle, de esa manera tener un pueblo que le ame por amor y no un pueblo obligado. Tengamos cuidado con las aparentes religiones que hablan de la palabra de Dios, pero nos desvían de la misma palabra del Señor. Gloria a Dios. Satanás instigó a Herodes, ¿a qué? A matar a Juan el Bautista con el propósito de hacerse más inocente del incumplimiento de su juramento. Gloria a Dios. Seduce también a otros para no pecar. Seduce a las personas para que se suiciden cuando están a solas. Gloria a Dios. ¿Quién podría sospechar de él cuando se manifiesta como un teólogo citando las Escrituras? Y el Señor mismo le dijo, ¿no? En los últimos tiempos el engaño aumentará, será tan grande que Pedro, uno de los apóstoles, le dijo al Señor: Señor, ¿cómo sabremos quién es falso, quién es verdadero? Estamos viviendo en esos tiempos, queridos hermanos, y la única forma de saber quién es falso, quién es verdadero, es viendo las obras. Por sus obras los conoceréis, nos dijo el Señor. Si en una iglesia te piden plata, todo el tiempo su sermón de 1 hora, son 50 minutos, se va dirigido a plata, dinero, domingo tras domingo, o sanidades, milagros. Hermanos, huyan de esas iglesias. En iglesias donde se predica la palabra de Dios, el arrepentimiento, la obra de Cristo, la justificación. Hermanos, esa es una iglesia verdadera, y esas iglesias generalmente están vacías. Y las iglesias donde
te inducen no sé, a la carne, a los placeres de este mundo, son las iglesias que están más llenas. Gloria a Dios. Y Satanás, otra sutileza que utiliza Satanás para hacernos caer en tentación es que nos tienta a pecar en forma gradual, tal como la serpiente cuando agarra a su presa, no lo mata en ese instante, sino que poco a poco se va enroscando, lo seduce primero con pecados menores para poder incitar a los más graves. Una pequeña ofensa puede conducir a un gran delito, tal como una pequeña punción en una arteria es capaz de causar una gran gangrena mortal. Satanás tentó primero a David a lanzar una mirada, ¿se acuerdan? Le tentó, le mostró, empezó con una mirada. Las tentaciones de Satanás son graduales. Una mirada impura sobre Betsabé, una mujer casada, y esta mirada impura, ¿a qué le llevó? Al adulterio y a un asesinato. En estos tiempos, ¿cómo podríamos relacionarlo? Nos tienta primero con la compañía de los malvados, hace que tengamos amigos malvados, luego de que son nuestros amigos, muy amigos, ¿qué pasa después? Luego de estrechar el lazo de amistad, poco a poco nos conduce a la misma condenación en que ellos se encuentran. Primero la amistad, relación de trabajo, poco a poco, como son nuestros socios de trabajo, podríamos decir, incurrimos en el pecado que están ellos y luego ya estamos condenados como ellos. Los pecados menores endurecen el corazón y prepara a las personas a cometer pecados más horrendos y terribles. Gloria al Señor. Entonces debemos de cuidarnos de las malas amistades. Satanás, la serpiente antigua, manifiesta su astucia por diferentes sutilezas. Otra sutileza que utiliza nos hace llegar sus tentaciones por personas que menos lo esperamos. Por ejemplo, utiliza a nuestros allegados parientes más cercanos. Utiliza a nuestros parientes más cercanos. Job 2:9. Cuando Satanás tentó a Job, Dios permitió que probara la fe de Job. Utilizó Satanás a su mujer. ¿Qué le dijo su mujer a Job después de que le vino muchas maldiciones? Le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Job 2:9. Le dijo: maldice a Dios y muérete. Utilizó a la mujer, a tu esposa, esposo, Satanás. O sea, la persona puede pensar que eso sale de su corazón, pero está siendo utilizado por el mismo diablo, hermanos. Si utilizó a la mujer de Job, un hombre tan piadoso como era Job, y utilizó a esa mujer con la que vivía todos los tiempos, imagínense, ¿no utilizará en estos tiempos a nuestras parejas para decirnos que somos unos hipócritas, unos falsos, unos mentirosos, unos religiosos, unos tal para cual? Cuando vienen esas palabras de tus parientes más cercanos, ten por seguro que no es la persona, sino es la posesión del diablo esa persona. No es que se entró el diablo en su corazón, sino que pone esos pensamientos en las personas. No digan que es algo de mí, hermanos. Job, el libro de Job, esa historia triste la vamos a encontrar. También Satanás utiliza de amigos religiosos. ¿Quién hubiera imaginado que Satanás hubiese utilizado a Pedro para tentar a nuestro Señor Jesucristo? Cuando éste quiso disuadir a Cristo diciéndole: Señor, ten compasión de ti. Pero el Señor inmediatamente les reconoció y le dijo: apártate de mí, Satanás. Entonces, hermanos, Satanás tienta utilizando a nuestros seres queridos, utilizando a nuestros hermanos dentro de la iglesia. Gloria a Dios. Otra sutileza que utiliza Satanás es que tienta a algunas personas más que a otras. No tienta a todos por igual. Existe madera mojada donde no se puede quemar, pero también existe madera seca donde se puede quemar fácilmente. De la misma manera, existen algunos tipos de personas
que son más fácilmente tentables y otras no. El apóstol en Romanos 9:22 habla de vasos de ira preparados para destrucción. Romanos 9:22 al final dice, los vasos de ira preparados para destrucción. Algunas personas absorben las tentaciones de Satanás como esponja. Vamos a describir 5 tipos de personas que absorben este tipo de tentaciones. Primero, las personas ignorantes, las personas que no tienen conocimiento de la palabra del Señor, las personas que no leen la palabra del Señor, las personas que traen la Biblia el domingo, bueno, hay otros que ya ni traen, pero lo tienen escondido, lo tienen como trofeo en sus casas. Estas personas son ignorantes, no porque sean malas, sino porque ignoran mucho de lo que está escrito, y estas personas caen en cualquier trampa, tal como es posible guiar al ciego a donde sea. Son como ciegos que no conocen, y aparece una idea, una filosofía política, social, un pensamiento, viene, le guía, y es fácil, es una presa fácil para que lo lleve donde uno quiere. Somos manejados por filosofías, somos manejados por ideologías. Hermanos, no seamos ignorantes. Tenemos ojos, tenemos mente, tenemos pensamiento, y el Señor un día nos pedirá cuenta de todo lo que tenemos. Gloria al Señor. Así, de esa manera, por ejemplo, el pájaro ciego pronto cae abatido por los disparos del cazador. El pájaro, cuando está ciego, vuela, no sabe dónde va. El cazador lo dispara, y como está ciego, se golpea, y es presa fácil del cazador, y al final cae. De la misma manera, aquel creyente que es ignorante, que pone prioridad a sus cosas mundanas, no digo que está mal, tenemos que dar prioridad, pero no da lugar a la palabra del Señor, es presa fácil del tentador. Gloria a Dios. El Dios de este mundo, Satanás, ha cegado a los hombres, luego los dispara. Un ciego es incapaz de ver las trampas que el diablo le tiende. Este le dirá que cierta cosa no constituye un pecado. Robar no es pecado, robar es una necesidad para tu cuerpo, o que es un pecado menor y no le sucederá nada, o solo tendrá que arrepentirse luego, tal como la religión de los papistas de la Iglesia Católica se ha inventado los pecados veniales, los pecados mortales, cosa que no está escrita en la palabra del Señor. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, sea pequeña, grande, de pensamiento. De hecho, si eres un pecador, te mereces la muerte. Pero Satanás pone esas ideas, pecados menores, pecados mayores. No es necesario arrepentirte, luego te estarás arrepintiendo. Gloria al Señor. De esa manera, Satanás tienta más a ciertos tipos de individuos. Los ignorantes, hemos dicho en primer lugar, los incrédulos. Existen personas que no creen. Las personas que no creen, ¿a qué pecado no serán arrastrados? Quien no duda que hay una divinidad, que niega el infierno. Aquellos que son incrédulos, que dicen que no hay Dios, no hay infierno, no hay nada, esos son presas mucho más fáciles de las tentaciones de Satanás. El incrédulo no se detendrá ante ningún pecado, está bañado del pecado, pero tienes que saber que un día darás cuentas a Dios. No había nadie a quien Pablo temiera más que a los incrédulos, dice Romanos 15:31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, dice la palabra de Dios. Los incrédulos, los incrédulos que no creen en Dios, no tienen ley, no hacen casos a las leyes de Dios, hermanos. Esos tientan, esos caen a la tentación mucho más fáciles. Otro tipo de personas que caen a las tentaciones fácilmente son los orgullosos, sobre los cuales ejerce más poder. Los melancólicos, las personas que están todo el tiempo tristes, están de ánimo triste, a menudo se ponen al lado de Satanás y en contra de Dios. El diablo les dice a estas personas melancólicas, a estas personas tristes, que Dios no los ama, que no existe misericordia, y están expuestas muy fácilmente a las manos de Satanás.
La melancolía engendra el descontento, que es la raíz de muchos pecados, como la ingratitud, la impaciencia, y a menudo desembocan en el suicidio. ¿Acaso, hermanos, viendo todas estas cosas, no debemos decirle al Señor en la oración del Padre nuestro: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal? Tenemos un enemigo que no está atado al 100%, está libre, hermanos. Va a haber un momento en que será atado totalmente y será arrojado a un lugar tormentoso, pero ahora no, hermanos. Está queriendo destruir a todo ser humano, porque es la imagen de Dios, es la imagen de Dios. Y peor, si esta imagen de Dios se arrepiente, reconoce que es un pecador, que existe otra vida después de esta, es cuanto más ataca a estas personas. A otro tipo de personas a las cuales tienta más son los ociosos, las personas que no hacen nada, las personas que están en statu quo, en stand-by, como dicen muchos, están quietos, no están involucrados en la obra del Señor. Satanás encuentra bajo trabajo para estos. Si las manos no andan haciendo el bien, entonces la mente estará tramando el mal. Si su cuerpo no hace nada, atacará a su mente, le meterá ideas las cuales le inducirán a hacer el mal. Gloria a Dios, hermanos. Otra sutileza que utiliza Satanás es que da a veces un breve respiro y deja tentar a algunos durante cierto tiempo para luego volver a hacerlo de manera y más ventajosa. Lucas 11:24 dice la palabra del Señor: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por los lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Al fingir la huida y cesar en su tentación, durante cierto tiempo Satanás infunde confianza a las personas, una falsa confianza. Piensan que están salvos y han alcanzado la victoria, cuando de pronto el diablo cae sobre ellos y las hiere, hermanos, con sus dardos, los destruye, los aparta, los separa de la iglesia. Otra sutileza que Satanás utiliza es que priva a las personas de la utilización de medios de gracia, o los extravía de los medios de gracia para emplearlos. Se esfuerza por apartar a la gente del cumplimiento del deber que tienen de orar, de escuchar su palabra, de meditar su palabra. Les dice: no es importante leer, no es importante meditar, no es importante estudiar, no es importante orar, no es importante ir a la iglesia. De esa manera, estos creyentes, al ver que no hay respuesta en sus oraciones, escuchan la voz del Señor. Estás orando en vano, no hay respuesta, tu Dios no es verdadero, solo es tu imaginación. Al igual que Saúl abandonó a Dios, van en busca de la bruja. En vez de preguntarle a Dios, consultan a una bruja. Gloria a Dios. Cuando tu oración no tiene respuesta, Satanás te dice que preferible es dejar de orar. Gloria a Dios, hermanos, tengamos cuidado. Si Dios nos responde una oración, es que el Señor tiene un propósito, tiene un objetivo para nuestras vidas. No es que todo lo que pidamos Dios tiene que darnos. Muchas veces sufrimos algunos problemas en este mundo. Dios lo hace para probar, para ver para mostrar nuestros errores. Gloria a Dios. A veces emplea los medios de gracia de un modo equivocado. El diablo es tan astuto que a veces se coloca a nuestro lado. ¿Y qué hace? Cuestionamos al predicador, decimos lo que dice no es verdad, y empezamos a escuchar la voz de Satanás de manera fría y formal para que fracasen en ello. Satanás sabe qué hacer de manera superficial. Si es que no puede apartarnos de la obra del Señor, a veces nos hace actuar, a veces nos hace movernos dentro de la iglesia de manera superficial, y cuando nosotros trabajamos para el Señor de manera superficial, es como si no estuviéramos haciendo nada.
De esa manera, como Satanás no puede apartarse de nosotros, se pone a nuestro lado. Gloria a Dios. Engañó a los fariseos. Los fariseos creían que estaban cumpliendo un deber religioso, pero ¿qué les dijo el Señor? Mateo capítulo 6. No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Eran religiosos, pero su propósito no era estar en la presencia de Dios, sino era ser visto en la presencia de los hombres. La oración es buena, pero si oramos para que otros nos vean, es de hipócritas. Gloria a Dios. Otra sutileza que utiliza Satanás: puede embellecer el pecado con el nombre y la apariencia de virtud. Satanás es capaz de tapar el repugnante cuadro del pecado con una imagen de honestidad. Puede hacer pasar la presunción como una virtud, la pasión desordenada como un celo, la venganza como una prudencia, la avaricia como algo bueno, hermanos. Por todas estas cosas, ¿acaso no debemos orar a nuestro Padre Celestial y decirnos: no nos dejes caer en tentación, no permitas que entremos en ese momento? Entonces no dejemos que el diablo nos seduzca con sus trampas, estrategias infernales, tal como la serpiente engañó a Eva con su astucia. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 13. Pero temo, dijo Pablo a los corintios, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Otra sutileza que utiliza Satanás es hacernos caer en su lazo con cosas legítimas, cosas que sí están bien, pero utiliza esas sutilezas para hacernos caer en tentación. Tal como el vino mata más personas que el veneno. Las personas mueren más por el exceso de vino, por estar en un estado de ebriedad, accidentes de tránsito, suicidios, asesinatos, que por el mismo veneno. Tomar vino en poca cantidad, dijo Pablo, ayuda a la digestión, pero el exceso es peor que el veneno. Comer y beber es legítimo, pero el exceso mata. ¿Los familiares son algo legítimo? Claro que sí, pero ¿a cuántos tienta Satanás a amar exageradamente a su esposa e hijos? Y estos ocupan el lugar de Dios. Los excesos convierten las cosas lícitas en pecaminosas. Primero es Dios, luego la familia. Pero si ponemos primero a nuestra familia en lugar de Dios, es como el vino en exceso que nos mata, hermanos. Tenemos que tener cuidado. Todo, hermanos, al final de la oración dice: el reino, la gloria, todo es de Dios. Todo lo que hacemos tiene que ser para Dios. Y Dios cuidará de nosotros y de todos los que nos siguen detrás de nosotros. En este caso, nuestras familias. Entonces, Satanás hace caer en su lazo con cosas legítimas, tal como nuestras familias. A veces también Satanás utiliza nuestros deberes, nuestro llamamiento general, y los de nuestro llamamiento particular entran en conflicto. Nuestro llamamiento general, ¿cuál es? Servir a Dios. Nuestro llamamiento particular, ¿cuál es? Proveer a nuestra familia, vivir, actuar en este mundo. Pero a veces le damos más tiempo a nuestro trabajo y poco a Dios. En ese caso, o le damos mucho tiempo a Dios y nada a nuestro trabajo. En ese caso estamos incumpliendo el llamado general y el llamado particular que tenemos los hombres, las mujeres, los niños. Todo tiene que estar en un equilibrio. Satanás hace que los cristianos falten a uno u otro. Unos se dedican más a sus familias con la excusa de que han de proveer para su familia y hacen que se preocupen más por su cuerpo que por su alma. En la oración del Padre nuestro, hermanos, el Señor nos enseña que debemos preocuparnos sí por el cuerpo, pero más por nuestra alma. Eso podemos verlo cuando existe solo una petición para nuestro cuerpo. Dice: danos hoy
el pan nuestro de cada día. Y 2 peticiones por nuestra alma: perdona nuestros pecados, no nos metas en tentación. 2:1, 2 peticiones relacionadas con el alma y una petición con el cuerpo. Esto nos enseña que debemos dedicarle más tiempo a nuestra alma, a nuestro espíritu, y no descuidar nuestro cuerpo, pero primero es nuestra alma, nuestro espíritu, y luego el cuerpo. El diablo, hermanos, presenta la santidad verdadera en forma distorsionada, pinta la verdadera religión, pone ideas, hermanos, equivocadas en las mentes de las personas de la verdadera religión. Les dice: la religión está llena de llagas, es imperfecta, son puro hipócritas, formalistas, y eso crea prejuicios en nosotros y hace que nos apartemos. Satanás pone ideas y presenta a la iglesia verdadera como algo triste, como que en la práctica tendríamos que renunciar a la felicidad. Pero la palabra de Dios dice el Señor: la paz, mi paz os doy, y la paz no es como el mundo te la da, sino es una paz verdadera, que por más conflictos, problemas de salud, económicos que tengas, esa paz es de Dios y es una paz verdadera, no es una paz aparente. Pero Satanás pinta a la religión como algo triste, algo que produce no hay felicidad. Pero la verdadera felicidad es estar en comunión con Dios, tenerlo a Dios en nuestro corazón. De esa manera tendremos una familia feliz. La felicidad verdadera no está en las cosas de este mundo, está en las cosas de arriba, hermanos, hermanas. Está en Dios, nuestro creador, nuestro autor, el que nos diseñó, el que nos trajo a este mundo y al cual vamos a dar cuentas un día cuando ya no estemos en este mundo. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna, dice la palabra del Señor. El apóstol, acerca de la verdadera paz, dice en Romanos 15:13: le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Gloria al Señor. La verdadera paz solo se encuentra en Dios. Pero Satanás insinúa a las personas que la religión los expone al peligro, les muestra la cruz, pero les esconde la corona, a fin de inducirles a renunciar a ella. Les dice que la religión no es felicidad, les engaña, les miente, y un día estarán a su lado por la eternidad. Pero aquel que escudriña la palabra del Señor, encuentra los tesoros de Dios, un día estará como el enfermo Lázaro, junto con los santos en el cielo. Se burla del buen cristiano y le crea una mala reputación. Pone ideas en la mente de las personas y les llama fanáticos y confiados a quienes son verdaderamente fervorosos. Aquel que soporta los agravios los llama cobarde, al humilde lo llama falto de autoestima. Satanás está tentando a las personas al ateísmo, a dejar al lado toda la religiosidad. Cuidémonos de los engaños de Satanás, queridos hermanos, hermanas, jóvenes, niños. Cuidémonos. Pidámosle al Señor: no nos metas en tentación. Seamos sabios, abramos nuestros ojos, abramos nuestros entendimientos, dediquemos más tiempo a las cosas espirituales y menos tiempo a las cosas de este mundo. No estoy diciendo que dejen todo en este mundo, no, tenemos que vivir, tenemos que trabajar, pero tranquilamente, en santidad, amándonos unos a otros, sin rencor, sin engaños. No nos aprovechemos de los hermanos. Ayudemos a nuestros hermanos. Otra sutileza que utiliza Satanás aparta a las personas del amor a la verdad a fin de entregarles al error. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11 dice: por lo tanto Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán
y creerán esas mentiras. No seamos necios y no creamos a las mentiras que este mundo nos ofrece. Todo lo que el Dios de este mundo es Satanás. Nosotros le hemos dado ese lugar. El Dios de este siglo es Satanás. Y su principal arma para desviarnos es el dinero. El amor, el dinero es la raíz de todo mal, dice la palabra de Dios. Al diablo lo llaman espíritu inmundo, pero también lo llaman un espíritu engañador. Y como espíritu inmundo intenta pervertir al alma con la concupiscencia. Como espíritu engañador trata de corromperla con el error. Es un engañador, hermanos. Es un engañador que te engaña. ¿Qué pasa? Hay muchos hoy en día cuando les ofrecen un celular de última generación, les dice $20, $50, lo que vale $500, y les hacen el cambiazo, ¿verdad? A muchos han caído en esa trampa. Cuando agarran el celular, se va el que te vendió, ven una carcasa, te engañó, perdiste tu dinero. De la misma manera, Satanás te engaña, hermanos, hermanas, es un engañador. Y trata de corromperlas con el error. Y utiliza la palabra de Dios para engañarnos. Nos dice: no hay infierno, no hay castigo, no hay necesidad de arrepentirse. El reino está en este mundo. Tienes que dedicarte más a tu familia y menos a Dios. Y muchos caen en las tentaciones de Satanás. Aunque las escrituras culpan a los herejes de promover el error, pero el autor de todo engaño es Satanás. Aquellos que propagan el error son los causantes, pero el diablo es el espíritu engañador que habla por sus bocas, instrumentos del diablo. Mateo 13:25 dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La siembra de la cizaña por parte del diablo es la difusión del error en lugar de la verdad. Hay mucho engaño, hermanos, hoy en día, y quienes nos están engañando son esas iglesias que dicen llamarse religión. Esa es el arma principal que utiliza Satanás, el engaño. Es el espíritu inmundo, es un engañador, es un tentador. En los tiempos apostólicos propagó falsa doctrina, dijo que la circuncisión era necesaria, enseñó el culto a los ángeles, enseñaba que Cristo no había venido en carne. Eso está en Hechos 15:1, Colosenses 2:18, Juan 4:3. Imagínense cuando los milagros estaban siendo realizados por los apóstoles, Satanás ya empezó a trabajar, metió engaños dentro de la iglesia. ¿Cuánto más en estos tiempos Satanás no está engañando con el nombre de religiosidad a este mundo? Cuando vean iglesias glamurosas, gigantes, donde no hay pizca de santidad, de arrepentimiento, vidas cambiadas, conozcan que esas iglesias son falsas. Y sean inteligentes y huyan de esos lugares y busquen a Jesucristo, como pídanle al Señor que no nos meta en tentación. El error es contagioso, se compara con la levadura porque agría y como la gangrena porque se extiende. Mateo 16:11, 2 de Timoteo 2:17. El error provoca división en la iglesia, oprobio, escándalos en los caminos de Dios, destruye la paz. Las divisiones causadas por el error han desgastado la túnica de Cristo, como su cuerpo enfrenta el Padre con el Hijo, hermanos, hermanas. Al fomentar el error va encaminada a impedir la reforma. En Apocalipsis 12:15, hermanos, dice la palabra del Señor, Apocalipsis 12:15, y la serpiente, dice, arrojó de su boca tras la mujer aguas como un río. Los teólogos reformados, año 1600, 1700, interpretan esta parte, representan el diluvio de herejías que Satanás lanzó para impedir el avance del Evangelio. Satanás, así como dice aquí, la serpiente arrojó de su boca agua como un río,
la interpretación de esos hermanos es que así como la serpiente arroja de su boca agua, de la misma manera Satanás arrojó engaños para que la iglesia, la verdadera iglesia, avance, para impedir el verdadero avance del evangelio. Gloria a Dios. Existen, hermanos, muchas sutilezas que Satanás utiliza y no nos va a alcanzar el tiempo. Apenas estamos en la mitad y pidámosle, hermanos, al Señor que nos libre, hermanos, de no caer en las tentaciones del enemigo, hermanos. Y para acabar, podríamos tal vez compartir esta parte que dice: ¿cómo podríamos librarnos de las tentaciones de Satanás? ¿O por qué Dios permite que las tentaciones del diablo abofeteen a sus santos? Satanás nos tienta para engañarnos y Dios permite las tentaciones a fin de ponernos a prueba. Quien no es tentado no es probado. Dios prueba nuestra sinceridad como lo hizo como Job. Dios prueba nuestro valor por medio de la tentación. Dios resiste a los soberbios y para mantenerlos en humildad a veces permite que caiga tentación. Dios permite que su pueblo sea tentado para que estén preparados para consolar a quienes sufren las mismas angustias. Dios también permite que sus hijos sean tentados para que anhelen el cielo, donde dejarán de ser blanco y queden libres de los engaños de la serpiente. ¿Qué medios debemos utilizar a fin de impedir las tentaciones de Satanás? A fin de que las tentaciones prevalezcan en las vidas de los cristianos. Primero, debemos evitar la soledad. No debemos permitir que estemos solos. Cuidarnos de caer en la melancolía, en la tristeza. Ser sobrios, hermanos. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Debemos mantenernos siempre en guardia. Marcos 13:37, el Señor nos dijo: y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Cuidémonos de la ociosidad. Estemos, hermanos, haciendo alguna cosa en el camino del Señor. Utilicemos la espada del Espíritu, la palabra del Señor. Efesios 6:17 dice la palabra: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vigilemos nuestros corazones para que no nos engañe, porque las tentaciones, hermanos, se originan en nuestro corazón y se originan de afuera, y de afuera está Satanás, pero también velemos, tengamos en cuenta lo que hay en nuestro corazón. Santiago 1:14 dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Evitemos ocasiones del pecado, echemos mano de la fe. Una de las virtudes a las cuales más ataca Satanás es la fe. Efesios 6:16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe. Nuestra fe, lo que creemos acerca de Dios, y debemos orar con frecuencia. Efesios 6:18, después de que Pablo describe la armadura de Dios, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y en nuestra oración digámosle al Señor: no nos metas en tentación. Gloria a Dios. Tengamos un concepto humilde de nosotros, menos orgullo, y no intentemos discutir con Satanás como lo hizo Eva, porque vamos a perder. Más bien pidámosle al Señor que evite esos momentos donde Satanás quiera tentarnos. Lo grandioso y maravilloso, hermanos, es que todos estamos en las manos de Dios y Satanás no hace nada si es que Dios no lo permite. Dios tiene control de todas las cosas.
y este mundo está siendo influenciado por el diablo, entonces pidámosle al Señor que no nos meta en tentación y nos libre de todo mal. Amén, hermanos. Esa es la enseñanza, la segunda parte de esta grandiosa oración que nuestro Señor Jesús nos dejó. No nos metas en tentación. Mateo 6:13, líbranos del mal. Pongámonos de pie para agradecerle a nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Señor. Digámosle: Señor Dios, Padre,